la bibliotecaria, la directora de la biblioteca nos ha explicado que es uno de los 5 libros más alquilados en la biblioteca. Esto, sinceramente, no es poca cosa, y a mí, cuando lo ha dicho, me gusta pensar cuáles son las personas que deben alquilar este libro, ¿no? Supongo que hay pues gente mayor que ha nacido lejos de aquí, pero que viene a buscar, como se dicen algunas expresiones en castellano, y seguro que también hay mucha gente joven que viene a buscar cuál es la lengua de sus padres y que no han podido aprender de forma regular. Me gusta pensar que hay mujeres y hombres, niños y niñas, que alquilan este libro, que lo leen, que lo usan, que lo utilizan como una herramienta. Y bien, en este sentido, sin duda un libro tiene que tener una utilidad, todos los libros tienen una utilidad, y el de este es, por su uso, evidente que es necesario, y que, bien, pues esta segunda edición seguro que habrá más. Hablo de niños y niñas, de mujeres y de hombres que alquilan este libro, y que en próximas presentaciones seguro que también vendrán mujeres y niñas a la presentación para un acto cultural tan importante como este. La diversidad lingüística es un derecho que no está garantizado, pero aunque no esté garantizado, se practica en la calle, se practica en todas y cada una de las calles del Raval. Yo, que soy una persona de casi 45 años, que ha nacido en esta ciudad y que vive en esta ciudad porque no se ha movido de esta ciudad, también soy promiscuo en las lenguas, y tengo que hablar y hablo tanto catalán como castellano. Me gusta pensar en que, aunque no haya este derecho garantizado a la diversidad lingüística, las lenguas y las culturas se tienen que utilizar de forma promiscua, y la lengua se tiene que utilizar, pues seguro que muchos niños que utilizan el catalán, el castellano, el urdú o el inglés de manera para ellos natural, sin hacer diferencias. Y esto es una de las cosas que sin duda este libro contribuye. Deciros también que ni las culturas ni las lenguas son realidades estancas y cerradas, que se construyen día a día, que se construyen en el Raval, que la cultura catalana y la identidad catalana se construye en el Raval hablando urdú, sin duda, cogiendo este libro y aprendiendo de este libro. Y transmitiros el compromiso del Distrito de Ciutat Vella, que ya en el anterior mandato pues, se hicieron algunos proyectos de aprendizaje de lenguas maternas, ¿no? Pues que durante este mandato sin duda vamos a seguir con otros proyectos que hagan más grande el Raval y nuestra cultura, una cultura que digo, ni la cultura ni la lengua está cerrada, sino que se construyen día a día, y no hay un sitio mejor para construir cultura que en el Raval, donde hay 1000 culturas que viven de manera armoniosa. Y acabo felicitando otra vez al autor, agradeciéndoos la invitación y agradeciendo a muchos de vosotros, a todos vosotros, el trabajo de hormiguita que hacéis en el Raval para hacer no un Raval mejor, que también, sino ya una ciudad y un país mejor. Muchas gracias.